Quiero recordarles que estamos empezando una nueva serie en este mes que se llama Amar lo que Dios ama. Ya terminamos la anterior y ahora estamos entrando en terrenos de entender un poco cuál es ese amor de Dios, que a veces es como tan simple, pero al mismo tiempo no logramos entenderlo de la manera adecuada. Los alimentos transgénicos, ustedes saben de qué hablo, son aquellos que han sido manipulados genéticamente, es decir, que su ADN ha sido alterado mediante medios artificiales, introduciendo un ADN ajeno proveniente de otra especie para producir ciertas características. Es decir, es ingeniería genética. Se hacen pruebas, se hacen cruces para producir características que no son naturales en estos alimentos. Es decir, que han sido transformados en su diseño original. Hoy en el mundo se producen aproximadamente unos 1.000 millones de toneladas al año de maíz genéticamente modificado. Y de esos 1.000 millones de toneladas que se producen al año de maíz genéticamente modificado, aproximadamente el 50%, es decir, 500 millones de toneladas de maíz están destinados a engordar cerdos y vacas. Por eso han sido genéticamente modificados. ¿Para qué? Para hacer que estos animales crezcan más, engorden más rápido y entonces haya más producción. Si ustedes conocen cuál es la alimentación kosher, que es la de los judíos se cuidan mucho de consumir alimentos que hayan sido genéticamente transformados. Se llama la alimentación kosher. El maíz, por tanto, tiene un alto contenido de azúcar, de fructosa, más del 60% es carbohidrato y está mezclado con aceites vegetales. Es decir, que es un alimento que está diseñado para engordar. Es un alimento que ha sido alterado. Los enlatados también tienen alto contenido de nitratos y de nitritos. Estos componentes se usan para evitar infecciones bacterianas, pero producen cáncer y muchos tipos de demencia. Los enlatados tienen mucha cantidad de azúcares ocultos, saborizantes, glutamato monosódico, el famoso glutamato monosódico que produce hiperactividad. Por eso es que a veces cuando comemos estas comidas no podemos conciliar el sueño, o en los niños se ponen hiperactivos y es constante el dolor de cabeza. Todo eso producen estos alimentos. Las frutas, las verduras también han sido modificadas en sus colores, en sus tamaños. Vemos tomates muy rojos, grandes, llamativos, sandías así de un tamaño que no es normal. Inclusive estuve viendo fotos y vi unas sandías cuadradas. Nunca había visto eso. Sandías gigantes. Los alimentos modificados. Bien, pues la medicina ante esto ha querido disminuir los umbrales, por ejemplo en el diagnóstico de la prediabetes. Es decir, que bajaron los índices con que normalmente se medía la glucosa en sangre como una campaña para prevenir la diabetes. El problema aquí es que se previene la diabetes pero con medicamentos, es decir, que modificamos los alimentos para enfermarnos y después contrarrestamos la enfermedad con más químicos. Esa es la realidad de lo que pasa o de nuestra medicina, y nos hacen dependientes de estos medicamentos. Por lo general, una prediabetes diagnosticada, te tienen que dar un medicamento y te dicen es de por vida. Igual que el colesterol, te tienes que tomar esta pepita de por vida. Esto quiere decir que en los últimos 30 años hemos
deteriorado, hemos degenerado y hemos corrompido el diseño original de la comida. Eso es lo que hemos hecho los seres humanos. Eso es lo que ha hecho la industria alimenticia para vender más y más. Bien, entonces frente a esto con mi esposa estuvimos investigando y estuvimos averiguando mucho. Y entonces tomamos una decisión hace un tiempo, hace unos meses, y decidimos aprender a comer para sanarnos. Es decir, cambiar nuestra cultura de alimentación para poder regenerar nuestra salud. Porque llegamos a una conclusión, y es que en 10 años vamos a hacer lo que comamos desde hoy, porque tú eres lo que comes. Eso es lo que con el tiempo va a representar, lo que va a manifestar tu cuerpo en todo sentido, de manera integral. Entonces tomamos esa decisión, decidimos ser intencionales para cambiar algo, para afectar algo en nuestras vidas. Y recuerdo que el 17 de diciembre mi esposa se levantó, estábamos en Santa Marta, y me dijo: mi amor, quiero decirte que yo decidí que a partir de hoy voy a cambiar mi cultura de alimentación. ¿Tú quieres hacerlo conmigo o no? ¡Wow! Le dije: mi amor, ¿y no pudiste pensar en una fecha diferente? De pronto, no sé, el 31 de enero, febrero. No, el 17 de diciembre, los buñuelos, la natilla. O sea, a ver, yo ya sabía lo que me venía encima. Pero a mí me encanta cuando mi esposa me desafía también, porque los dos nos ayudamos. Mejor son dos que uno. Entonces yo le dije: me encanta, yo soy un hombre de retos y me encantan los desafíos. Y le dije yo: listo, le entro al desafío. No me puedo quedar atrás. 0 buñuelo. Dije: pues no vamos a llegar allá en enero a la iglesia como un buñuelo, porque tenemos que dar ejemplo. Somos los pastores, somos los líderes. Le dije: bueno, vamos a decidir. Y me encantan las decisiones, me encantan las resoluciones. Cuando de afectar algo en mi vida se trata, siempre quiero ser mejor hombre, siempre quiero ser mejor persona, siempre quiero ser un mejor cristiano. Me encanta representar al Señor. Es difícil, prácticamente imposible hacerlo en nuestras fuerzas, pero eso es lo que me lleva siempre a más y a más y a más. Pues lo mismo pasó con el hombre. Cuando entró el pecado en la humanidad, se afectó su ADN, así como los alimentos transgénicos. Su ADN fue alterado y producto de ello ha sufrido el deterioro y el degeneramiento en su ser, tanto en su pensamiento como en su corazón y en su parte física. Cambió la manera de pensar, cambió la manera de sentir. Hace 8 días hablábamos de esas pasiones aquí en el corazón que a veces nos enredan y nos complican la vida, y también se manifestaron las enfermedades en su cuerpo físico, porque el hombre está hecho de manera integral. Dios nos hizo un alma donde está el pensamiento, la voluntad, las emociones, la capacidad de decidir, un espíritu, y todo eso está metido en un cuerpo. Somos cuerpo, alma y espíritu, y todo está conectado. Entonces, si se modificó el ADN en un comienzo y se ha venido deteriorando, se deteriora todo, y por ende las acciones también, porque tú haces lo que piensas. Tú eres lo que piensas, y lo que piensas determina lo que tú vas a hacer. Nuestras acciones son determinadas por lo que pensamos. Nuestras acciones son determinadas por lo que sentimos. Romanos capítulo 1, versículo 28 define muy bien qué fue lo que le pasó al hombre. ¿Cuál fue ese deterioro que sufrió? Y lo voy a leer detenidamente. Voy a leer Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Romanos 1:28 dice lo siguiente: por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Me encanta Pablo. Pablo va al grano, igual que Santiago, como lo veíamos la vez pasada. Pablo le está diciendo aquí a la iglesia en Roma: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó
a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones. Yo voy a nombrarlas una a una y cada vez que nombre una palabra le voy a pedir que usted imagine o que tenga presente lo primero que se le viene a su pensamiento. Se llenaron de perversiones, se llenaron de pecados, se llenaron de avaricia, se llenaron de odio, se llenaron de envidia, de homicidios, de peleas, de engaños, de conductas maliciosas y de chismes. Es decir, que a esta generación le pareció que era una tontería reconocer a Dios y siguieron insistiendo en deteriorarse, en degradarse, en degenerarse. Y entonces el Señor más o menos lo que les dijo fue: bueno, si eso es lo que quieren, entonces sigan adelante, porque Dios nos creó con la capacidad de pensar y de decidir por Él. Entonces el Señor simplemente dijo: está bien, los voy a abandonar a sus razonamientos, ustedes no me quieren atender y estas fueron las consecuencias. Pero continúa Pablo: son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Nada diferente a lo que vemos hoy. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, dice Pablo, no cumplen lo que prometen, es decir, su palabra perdió el valor. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Y peor aún, incitan a otros a que también lo hagan. Ese es el degeneramiento del ser humano. No solamente está el ser humano complacido con hacer lo que le da la gana, sin tener en cuenta a Dios, sino que se lleva a otros por delante o se los lleva enredados. Y los primeros son su familia, tal vez las personas cercanas. ¿Qué pasó aquí? Que el hombre salió del diseño perfecto de Dios, porque Dios diseñó al hombre perfecto. Pero cuando se quiebra la relación del hombre con Dios, porque el hombre decide desobedecer a Dios y se aparta entonces de Él, se separa, pierde esa relación de intimidad que tenía con Dios, sucedió toda esta situación. El hombre se salió de ese diseño perfecto y se degeneró y fue perdiendo su propósito. El famoso Juan 3:16 nos ha enseñado que por el gran amor de Dios por el mundo envió a su Hijo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no tuviera muerte sino vida eterna. Por el gran amor de Dios por el mundo envió a su Hijo. Pero si vemos más adelante en Juan 3:35, es decir, apenas 19 versículos más adelante, dice que el Padre ama tanto al Hijo que le ha dado poder sobre todo lo que existe. ¿Y por qué entro en esta parte? Porque es que aquí se revela el plan perfecto de Dios para regenerar lo que se degeneró. ¿Cuál es ese plan perfecto de Dios? Pues que Dios ama tanto a su Hijo Jesucristo que tiene un plan para él. Dios diseñó un plan para él. Dice: por el gran amor de Dios por el mundo envió a su Hijo para salvarlo. Pero al mismo tiempo el Padre ama tanto al Hijo que le dio poder sobre todo lo que existe. Es decir, simplemente no fue que Jesús dio a su Hijo para que viniera y muriera en una cruz y entonces el hombre se arrepintiera y encontrara la salvación y ya. No, ahí no termina el plan de Dios. El plan de Dios es que al final todas las naciones tendrán que rendirse a los pies de Jesucristo, como dice Filipenses.
toda rodilla, todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahí se revela el plan de Dios. Dios dijo: esto se degeneró, pero tenemos que regenerarlo, tenemos que recuperarlo, tenemos que darle un chance al hombre que se perdió una vez más para que vuelva a recuperarse, porque ese es el amor de Dios. Y no solamente eso, Dios nos ama lo suficiente a nosotros también, que nos incluye en ese plan. Ustedes han escuchado hablar de eso. Dios tiene un plan para tu vida, pero ¿quién lo sabe explicar? Y nos hemos confundido. A veces creemos que el plan que Dios tiene para mi vida es: Dios te va a bendecir mucho, Dios te va a dar, Dios te va a llevar a lugares que no has imaginado. Y eso suena wow. ¿Quién no quiere ir a lugares que no ha imaginado? ¿Quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere tener plata? ¿Quién no quiere vivir bueno? ¿Quién no quiere vivir cómodamente? Pues cualquiera. Pero el plan de Dios no es ese. Esa puede ser una consecuencia de las bendiciones de Dios en tu vida, pero el plan de Dios es, a través de Jesucristo, recuperar lo que se perdió en el hombre y en la sociedad, en el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo así? ¿Pero acaso Dios no dice que nos apartemos del mundo? Y ahora, pastor, usted dice que entonces tenemos que amar el mundo. Vamos a entender qué significa eso, porque esta serie se llama Ama lo que Dios ama. Tenemos que aprender a amar lo que Dios ama. Y amar lo que Dios ama significa tenemos que aprender a odiar lo que Dios odia. Porque es que Dios es así. Dios es de blancos y negros. Dios no es de grises. Ustedes siempre me van a escuchar decir lo mismo: con Dios estamos o no estamos. A Él no le gustan los tibios, a Él le gustan los radicales. O somos o no somos, o estás conmigo o no estás conmigo. Es así de sencillo. Mauricio Reyes, un misionero de Turquía, dijo: es que se trata de que aprendamos a ver el mundo con los ojos de Cristo, en lugar de ver a Cristo con los ojos del mundo. Y ahí es donde está la clave. Tenemos que aprender a ver al mundo como lo ve Cristo, con los ojos de Cristo, con misericordia, con compasión, porque están en oscuridad. No es como nos ha venido trayendo esta corriente de que aún a la iglesia de Cristo nos pareciera que nos hubieran dado la vuelta y ahora vemos a Cristo pero con los ojos del mundo, y nosotros aún tenemos una idea tergiversada de Jesús y de Dios, porque no lo conocemos tal vez como deberíamos conocerlo, porque no hemos entendido su plan. Entonces terminamos siendo parte del mundo y viendo a un Cristo de una manera diferente, y es al contrario. Tenemos que mirar de aquí para allá, es al mundo pero como lo ve Cristo. El mundo como ve a Dios es que Dios es amor, y como Dios es amor, entonces todos mis deseos se vuelven derechos. Esa es una visión distorsionada del Evangelio y de la Biblia, y nosotros no podemos ver a Dios de la misma manera. Nosotros tenemos que ver al mundo es de este lado y decir: mira, porque de tal manera Dios te ama y te amó, porque Dios ama a las personas, Dios ama su creación, y Él sabe que la raza se distorsionó y la raza se degeneró. Para Él no lo toma por sorpresa, y todos estamos ahí, porque la Biblia dice que no hay uno solo de nosotros, que todos estamos destituidos del reino de Dios porque nos separamos de la raza humana, pero en Cristo podemos volver otra vez a esa relación correcta con Dios Padre.
El mundo dice que todos los caminos conducen a Dios. No es cierto, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que solamente hay un camino, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida y que Jesús es la puerta. Y para los que vienen por primera vez, quiero decirles que por eso esta iglesia se llama La Puerta, porque Jesús se definió a sí mismo como la puerta. Él dijo: yo soy la puerta y todo el que pase a través de mí encontrará la salvación y podrá entrar y salir libremente. Libertad es lo que te ofrece Cristo, no una religión, no una cantidad de reglas para seguir. Es que todo el mundo me quiere cambiar, en la iglesia me quieren cambiar, todos quieren que yo cambie. Eso se llama religión, pero camino al Padre solo hay uno y se llama Jesucristo. Eso es lo que pasa hoy, no podemos dejarnos convencer. Entonces, el plan de Dios tiene dos objetivos. El primero es regenerar nuestras vidas. Él está interesado en nosotros. Él dice que envió a su Hijo Jesucristo para recuperar lo que se había perdido. Entonces Él quiere regenerar nuestras vidas y transformar el mundo. Ese es el plan de Dios. Regenerar vidas y transformar el mundo. Regenerar vidas y transformar el mundo. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Le está hablando a la iglesia. No imiten al mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Es decir, los regenere. ¿Se dan cuenta? Al cambiarles la manera de pensar. Regenerar al ser humano es cambiar su manera de pensar. Antes yo pensaba de esta manera, ahora la verdad me ha sido revelada, entonces pienso de otra. Algo tiene que pasar en mí. Es que el llamado de Jesús por eso se vuelve irresistible, porque es que viene con un cambio, con una transformación. Esta semana hablé con un hombre que tomó una decisión de apartarse de algo y me dijo: mire, pastor, yo decidí terminar con esto porque sabía que esto no iba para ningún lado. Y usted no se imagina la libertad que yo sentí ese día. Lo mismo pasa cuando tú tienes un encuentro real y personal con el Cristo resucitado. Tú no vuelves a ser el mismo. Algo tiene que pasar en tu vida y tú comienzas esa transformación. Y lo primero que Dios quiere transformar es tu mente, tu pensamiento a través de la palabra. ¿Por qué? Porque se ha venido degenerando y tenemos que volver a poner la mente alineada con Dios. ¿Cuál es la voluntad entonces de Dios? Que amemos al mundo, que seamos regenerados y que amemos al mundo. ¿Cómo así? Claro, porque si ya somos regenerados, ya no le pertenecemos al mundo. Volvemos a estar otra vez del lado de Dios. Entonces podemos afectar al mundo, a los que no conocen, para que se acerquen. En ese sentido, dejar de relacionarnos con el mundo es un error y va en contra del plan de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera Dios amó al mundo que lo quiere ganar otra vez para Él, que lo quiere regenerar, que lo quiere transformar. Es un error pensar, como hablábamos hace 8 días, que somos una burbuja apartada de lo que pasa allá. A veces la iglesia ha entendido mal ese concepto. No podemos meternos en una cápsula y perder las relaciones allá, porque nosotros tenemos que llevar allá lo que ya conocemos y allá no conocen. Por lo tanto, la iglesia es un movimiento. La iglesia no es un lugar. Nosotros somos templo de Dios. La iglesia es esto. Cuando nos reunimos hay iglesia y nos reunimos en un lugar. Pero la iglesia es un movimiento. La iglesia es dinámica, la iglesia está viva, no es una burbuja aislada del mundo. La iglesia es un movimiento y es un movimiento que tiene que afectar la cultura. Es real. Podríamos decir que es un movimiento de contracultura, porque vamos en contra de la cultura del mundo. El mundo tiene unos principios, nosotros tenemos otros, pero eso no quiere decir que tenemos que perder el relacionamiento. En el libro de Hechos se nos presenta lo esencial de la iglesia cuando comenzó, la iglesia inicial. Y era que la iglesia inicial, la iglesia de Jesucristo y sus discípulos,
Se caracterizaba por la enseñanza de la palabra. Ellos leían la palabra porque la palabra era lo que mantenía sus mentes enfocadas en la verdad. Mantenían relaciones comprometidas los unos con los otros. Se ayudaban entre sí para que no hubiera necesidades entre ellos. El que tenía le ayudaba al que no tenía y no pasaban necesidades. Se sabían relacionar. Habían comidas compartidas y oración. Me encanta eso. La iglesia cuando se reúne simplemente era vamos a compartir palabra, vamos a hablar la verdad, vamos a compartir una comida. Una iglesia latina le encanta compartir con comida y vamos a orar y nos vamos a relacionar. Es decir, que la iglesia es una comunidad con un conjunto nuevo para relacionarse socialmente. Debemos aprender a explicar y a demostrar el reino de Dios en la tierra con nuestro testimonio. La iglesia no está diseñada para aislarse del mundo, sino para afectarlo. Es distinto. Yo no tengo comunión, pero sí puedo afectar a través de mi manera de relacionarme con las personas. No se trata de que yo me aísle y no le vuelva a hablar a nadie, no. Se trata de que yo puedo afectar el pensamiento y las creencias de otra persona, mostrándole la verdad de la Biblia. No necesito convencer a nadie, porque es que la palabra convence por sí sola. Podemos interactuar y relacionarnos con la sociedad, pero manteniendo la lealtad a Cristo. Porque es que Jesús no vino solo para salvar almas. Jesús vino para restaurar el ADN original, para volvernos a conectar en una relación con Dios verdadera, íntima, genuina, personal. No es con una reunión cada 8 días. No, ni solamente para decir el día que me muera sé que me voy al cielo y mientras tanto voy a vivir como me dé la gana. No, es para que tengas una vida diferente, para que entres en el reino de Dios, que es un reino de gozo, de bondad, de paz, de benignidad y de alegría. En mi vida degenerada, porque fui un degenerado, fui un maíz transgénico. Para que me entienda, hace muchos años atrás, más de 22 años atrás, fui una muy mala influencia. Más o menos yo era el líder de la pandilla del barrio. Incitaba al desorden y a pecar. O sea, no me bastaba con pecar yo, no, tenía que llevármelos a los otros. A pecar. Camine, no, deje a su novia en la casa y camine con unas amigas. Sea infiel. Vamos a tomar, no pague. ¿Qué se va a gastar la plata del semestre en el semestre? No. Vámonos de rumba. Fui un maíz transgénico, deteriorado, degenerado. Pero luego nazco en Cristo y entonces mi vida comienza a dar una vuelta y comienza a ser ¿qué? Regenerada. Porque ese es el plan de Dios. Lo que se ha degenerado, Él viene a regenerarlo. Y comenzó a pasar algo muy interesante. Comencé a afectar a mis amigos con mi testimonio. Aquellos que yo me los llevaba de rumba, ya empecé a decirles, no, vengan, por ahí no es la cosa. Comencé a afectar sus vidas con la palabra. Les dije, vengan, vamos a leer qué dice aquí Juan 3:16. Vamos a ver por qué es lo que dice esta palabra y por qué la Biblia es importante. Y comencé a afectar sus vidas al punto que muchos de ellos hoy se han acercado para sumar a este movimiento que se llama iglesia, porque la iglesia no es un lugar, es un movimiento. Jesús lo que hizo fue darle impulso a un movimiento que aún hoy todavía continúa con ese impulso. Es un movimiento contracultural, claro que sí. Vamos en contra de la cultura. Esa es la realidad. Por eso a veces chocamos mucho. La vida real y la vida espiritual no pueden estar separadas. Yo no puedo ser uno en la iglesia cuando vengo aquí y otro por fuera. Es incoherente, es inconsistente, es deshonesto, es desleal con Dios. Y sobre todo es muy peligroso.
Se llama religiosidad y ustedes me escuchan que yo le martillo mucho a ese tema. Porque no podemos creer que aquí, hace 8 días les decía, estaba de visita, todos somos bonitos, pero ¿qué pasa mañana domingo en casa? ¿Qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes, el miércoles, el jueves, el viernes? ¿Cómo estamos viviendo? Ser regenerado es entrar en el taller del alfarero, como lo expresa Jeremías 18. Jeremías 18, Jeremías el profeta dice: un día el Señor me habló y me dijo, baja al taller del alfarero, porque allí te hablaré. Así que hice lo que él me dijo, dice Jeremías, y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Se le degeneró la vasija que estaba haciendo y tuvo que desbaratarla para hacer una nueva. Una vez, en tiempos antiguos, le dijo Dios a su profeta que subiera a la casa del alfarero, que le iba a enseñar una lección. El alfarero estaba torneando. Estáis en la casa de un alfarero y el alfarero está torneando una vasija de hidromiel. Entonces estaba haciendo aquella vasija de una manera primorosa, terminándola, pero se le rompió, se le estropeó en sus manos al alfarero. Y le dijo Dios, no te preocupes, vuelve a amasar el barro, amásalo de nuevo. Y el alfarero tuvo que volver a amasar el barro, compactarlo al barro. Para amasarlo hay que hacerle un poco de daño, hay que moverlo, hay que sujetarlo para que vuelva a ser útil. Tiene que el barro ser reutilizado, pero después de haber sido otra vez reamasado por el alfarero. Y entonces él le dijo, pues haz otra vasija, pero con el mismo barro. Y ahí estamos, ahí está el alfarero haciendo una segunda vasija con el barro que ha sido reciclado o reutilizado. El alfarero utiliza una rueda, que es una tecnología muy antigua. Aquí a España vino la rueda, a Tarsis, por medio de los fenicios, la habían inventado los sumerios, y el alfarero, con el barro reciclado, ha hecho una nueva vasija que está terminando. Y luego habría que ver la aplicación espiritual. Solamente Dios puede hacer de nuevo, ex novo, una nueva vasija con el mismo barro. Es decir, solamente Dios puede remodelar al hombre, al ser humano, una vez que se ha estropeado. Y ese es el trabajo del Señor. Yo conozco en mi entorno cultural, en mi entorno social, personas que han caído en situaciones bastante degradadas. El mundo es un mundo peligroso y cuando una persona se estropea, es la metáfora del barro, solamente Dios la puede volver a reutilizar, a retomar. Y hemos, repito, conocido personas que a la invocación del nombre de Dios han sido sanadas de situaciones muy dramáticas. Ese es el trabajo del alfarero divino. En la metáfora de Jeremías, en la metáfora, en la parábola bíblica, el alfarero es Dios, el hombre es el barro, y cuando se estropea el barro, cosa muy habitual en la vida, es solo Dios el que lo puede restaurar. No necesita mucha explicación, ¿cierto? Esto es lo que pasa en la vida cristiana. A veces duele cuando el barro está siendo otra vez remoldeado. Pero bueno, al final Dios puede hacer una nueva vasija. Esto que ustedes ven hoy aquí al frente
es una nueva vasija. Yo soy una vasija regenerada por Dios. Llevo 22 años en manos del alfarero, trabajando mi corazón, moldeando mi pensamiento, para que yo pueda afectar a otros y llevarlos también a ese taller. ¿Para qué? Para que puedan ser vasijas nuevas, restauradas, y que Dios las pueda usar. Eso hizo Dios conmigo. Dios me dijo: no me sirves así, como un maíz transgénico. Y me aplastó y comenzó una nueva vasija. Y es todo un proceso, no es fácil, duele. Pero Él hace una vasija. Él quiere hacer de ti una nueva vasija para sus propósitos, una vasija de honra para el Señor. Y Dios trata con nosotros de adentro hacia afuera, nos regenera en nuestro ser para poder hacer de acuerdo con su propósito. Esa es la primera parte del plan de Dios. Por eso la analogía del alfarero es muy importante. Pero viene la otra, y es a través de la iglesia como Él obra. La iglesia es la mayor fuerza ordenada por Dios para transformar todo. Mi esposa enseñaba en el discipulado de esta semana que la iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. La iglesia es importante. Nosotros afectamos la cultura con los principios y los valores del reino. Somos una iglesia viva, como les decía hace un momento, y dejamos un legado a las nuevas generaciones, los jóvenes que están aquí. Ustedes necesitan recibir eso nuevo y dejarse moldear por Dios como nuevas vasijas, que ustedes tomen la posta y continúen el movimiento que se llama iglesia. Una comunidad como nosotros, regenerada en manos de Dios, es muy poderosa. Jesús comenzó con 12. Luego fueron 72, luego fueron 120, luego 500, luego 3000, luego 5000 y muchos más. La misión nuestra, la misión es, el llamado es redimir personas y restaurar el mundo para la gloria de Dios. Recibimos bendiciones de Dios para bendecir a otros. Tenemos que buscar salvar al que está perdido, al que está ciego. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el plan. No podemos ser maíces transgénicos, sino personas regeneradas. Y aquí vamos a cerrar con algo práctico. Muy bien, pastor. Y entonces está muy buena su explicación, pero no entiendo entonces cómo afecto yo al mundo de manera práctica. Pues es fácil, mire. Si usted le pregunta a mi esposa que está allá, ¿quién es su pastor en Crepes and Waffles? Ella seguramente le va a decir que me aman, porque realmente me aman en todos los Crepes and Waffles, al menos aquí de Medellín. Y no es que me aman porque yo sea wow, no, yo realmente no soy gran cosa, pero es que yo decidí ser intencional en las relaciones afuera, no solamente aquí con los que me aprecian y me aman, sino afuera con los que no me conocen, porque yo sé que soy una vasija regenerada y tengo que afectar a otras personas. Entonces yo decidí ser intencional con esas madres cabeza de familia que sus esposos las abandonaron y que necesitan ver a Cristo en un hombre. Mi esposa dice que me sé el nombre de todas. Esa es una estrategia, porque Dios nos dio estrategias. Yo llego a Crepes y las llamo por su nombre. Hola Jenny, hola Norelia, hola Virginia, ¿cómo estás? Natalia, y todas salen y me saludan. Don Andrés, ¿cómo está? Bienvenido, siga. Es más, mi esposa cuenta siempre esta anécdota, dice, a mí me da pena a veces porque está la fila y mi esposo entra por allá, lo saludan y de pronto se desaparece. Cuando llega alguien en Crepes y le dice, ay doña Liliana, venga por aquí, pase por allá que su esposo está en una mesa en la terraza. Yo no tengo la culpa, me abren las puertas, me consienten, pero es que yo decidí ser intencional con ellas. Yo decidí predicarles desde mi testimonio. Y la mayoría no saben que yo soy un pastor cristiano. ¿Cómo afectamos el mundo, pastor? Primero,
Trate bien a las personas. Es fácil. Usted es un maíz regenerado, no degenerado. Sea generoso, sea bondadoso, sea amable. De la mano salude, dé las gracias. ¿Cómo estás? Muy amable. No solo una propina. Pregúntele, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué ha pasado? Yo hasta me sé la vida de muchas de ellas y oro por ellas. Y sé que un día el Señor me va a dar la oportunidad de predicarles una palabra, pero mientras tanto les predico con mi testimonio. Segundo, muestre un interés genuino por la gente. ¿Sabes cuándo muestra uno un interés genuino por la gente? Cuando no hay un interés personal de por medio. Usted es un servidor del Rey. A veces nos encanta sentirnos servidos, que nos sirvan a nosotros. No, si el Señor te ha dado plata, te ha dado influencia, te ha abierto puertas, es para que seas tú quien sirvas a otros, y de esa manera los estás afectando. Les estás mostrando el Cristo que hay en ti. Les estás predicando con tu buen trato. No sea orgulloso, no sea arrogante. Predique con su vida. Eso hacía Jesús. Tercero, esto lo leí hace un tiempo y me causó mucha gracia. No sé a quién se va a sentir afectado. Me perdonan. En algún lugar vi esta frase. Decía, muéstrame cómo manejas y te diré cómo tratas a la gente. Wow. Yo no sé usted cómo conduce, pero conduzca bien. ¿Por qué se tiene que andar cerrando con todo el mundo? Yo me di cuenta lo pésimo conductor que yo era cuando vine a vivir a Medellín, porque en Bogotá usted pelea con todo el mundo manejando. Aquí me tocó aprender a ceder el paso. Pero no solo es conducir bien el carro, condúzcase bien en su vida, sea honesto en sus negocios, no sea vivo, no mienta. Si tiene que perder, pierda. No se le olvide usted a quién representa. Usted representa al dueño y al oro de la plata del mundo. Si tiene que perder, pierda, porque es mejor que le deban y no usted dañar su testimonio y hacer quedar mal al Señor. Yo he tenido que perder mucho y no me importa. El Señor se encarga de mí. No me falta nada. Gracias, Señor. Porque es que su gracia está sobre nuestras vidas, su favor está sobre nuestras vidas. Él prometió que iba a cuidar de nosotros. Le doy otro consejo: trabaje intencionalmente en sus relaciones, sea intencional. Dios es intencional. Propóngase ganarse a su vecino, propóngase ser mejor con su familia. Tenga una mejor relación con su esposa, con su esposo, pero haga algo, sea intencional, empiece por algo. Es que mi mujer es muy complicada, no importa, usted empiece por algo. Es que mi marido, pastor, no importa, usted empiece con algo. Aféctelo. Ser cristiano es aprender a afectar a otros. Sea respetuoso con sus papás, con sus hermanos, con su familia, con su jefe, con sus pastores, con sus figuras de autoridad. Sea respetuoso, aún sea respetuoso ante el desacuerdo. Aprenda a decir no sin traspasar los límites de otras personas. Aprenda a decir no sin maltratar a los demás. A veces decimos, no, es que yo soy una persona sin filtro. Está bien ser honesto, pero hay que pensar en que a veces es mejor filtrar para no herir a otro. O si vas a hablar sin filtro, tienes que sazonar tus palabras. Tienes que ser cuidadoso con las personas. Una palabra mal dicha hiere. Y si estás en desacuerdo, no tienes que levantarte de la mesa y darle un manotón y me voy y boto la puerta. No, aprende a argumentar con inteligencia, sobre todo en casa. Aprende a argumentar con amor en tu oficina, con los tuyos, con los que estás en desacuerdo. Está bien, no todos tenemos que pensar de la misma manera, pero aprende
a tener discusiones en respeto, sobre todo con los que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo y de tal manera nos amó Dios a nosotros, que nos da esa gracia para afectar a los que no le conocen, para que le conozcan. Mire, iglesia, el mundo está cansado de ver maíces transgénicos engordando en bodegas que llamamos iglesias. No le estoy tirando piedras a nadie, pero es que yo sí siento algo muy fuerte de parte de Dios, decirles que necesitamos ser una iglesia transformada en este tiempo, una iglesia viva, una iglesia que realmente represente a Cristo, una iglesia que sea genuina. Dejemos de autosabotearnos pensando que estamos haciendo algo demasiado bien. No, en nosotros no hay nada bueno a menos que estemos en manos del alfarero, porque Él sí puede hacer de nosotros algo que valga la pena. El mundo por eso no le cree hoy a las iglesias. Aún los mismos cristianos estamos aburridos de las iglesias. Me lo dicen todo el tiempo. Bienvenido a la puerta. ¿De dónde vienes? No, vengo de otra iglesia. ¿Y qué pasó? No, tenemos que aprender a ver desde la perspectiva correcta de Dios y ser lo que Dios quiere que seamos. Usted representa una iglesia viva y regenerada. No es para su gloria, es para la gloria de Dios. Usted no se preocupe, que el Señor le va a recompensar. Y si usted es un buen y digno representante del Señor en esta tierra, mire, si hay algo que le espera a usted, son coronas allá en el cielo. No solamente es llegar allá y piense que le van a entregar allá sus alitas y a cantar santo, santo, santo por la eternidad. No, la Biblia dice que allá hay galardones. Yo voy por mis galardones, no solo en este mundo. Y estoy seguro que lo que el Señor me ha quitado o no ha permitido que yo tenga o no me ha dado a una hora y tal vez no esté en su voluntad dármelo, es porque allá me esperan mejores cosas. Es porque para Él le sirvo yo mejor aquí en esta tierra, afectando a otros para que lo conozcan a Él, que volverme tal vez demasiado exitoso o importante.